Buen día, Alberto Fernández, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, Fabián. Bien, presidente, qué bueno escucharlo y qué bueno escucharlo con una voz intensa en un día, pocas horas después de haber confirmado que se ha contagiado de coronavirus. ¿Cómo se siente? La verdad es que me siento bien, no tengo... lo mío fue casi preventivo, porque ayer fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra, almorzando con mi hijo y con Viola. Pasé el día lo más bien, y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era un dolor intenso, pero un dolor molesto. Y sentí que estaba como acalorado. Me tomé la fiebre y tenía 3 líneas de fiebre, 37,3. Y llamé a mi médico, le dije lo que me pasaba y le dije, mirá, por precaución, ¿por qué no hacemos un test? Entonces me hicieron un test rápido, que es un test donde uno lo hisopan y es como si fuera un test de embarazo, y ese test dio positivo. Y mandamos a hacer un test de lo que se llama PCR, que es el test más lento pero más seguro, que hasta ahora no tengo los resultados. Hay que esperar esos resultados para tener certeza de que lo que dio el test rápido es correcto. ¿Cuándo calcula que estarán esos resultados, presidente? Calculo que en el día de hoy, porque yo además recién me hisoparon para llevar al Malbrán muestras de mis fosas nasales y de mi boca, pues me hisoparon en la boca y en las fosas nasales, para ver para que el Malbrán además trate de verificar cuál es la cepa eventualmente, si efectivamente se termina confirmando lo positivo del test rápido, para ver cuál pudo haber sido la cepa que me ha atacado. Pero yo supongo que en el transcurso de la tarde tendremos ya un resultado definitivo sobre si el test rápido es correcto y se confirma. Si no fuera así, estaría muy feliz, para que no mentir. Sí. Y bueno, y si finalmente se confirmara el diagnóstico, bueno, veremos cómo seguir adelante. Pero Confirmar... la verdad es que me siento bien, me siento... No tengo... Recién se fue el médico, me revisó íntegramente, revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante. Está bien. Presidente, de confirmarse, ¿tiene algún indicio de cómo fue que se contagió? No tengo la menor idea, sinceramente, no tengo la menor idea. Sé que hubo en la quinta acá algún caso en la cocina, pero lo llamé al intendente de la quinta y me dijo que donde ocurrió el contagio no tenía contacto conmigo. Reviso para atrás a ver si en los últimos 15 días alguien con quien haya estado cayó contagiado y tampoco lo encuentro. Así es que, bueno, nada, habrá que ver lo que creo que esto en todo caso debe servirnos para que todos entendamos el riesgo que corremos, ¿no? El virus aparece del modo más inesperado y nos ataca a todos, porque más allá de lo que a veces se escribe, de que abrazo a alguien, la verdad es que soy alguien que se cuida mucho, cuida la distancia, trata de estar en lugares ventilados, y bueno, y me pasó, como a muchos otros. Lo que tenemos que entender es la gravedad del momento que vivimos y la necesidad de cuidarnos, simplemente. Le pregunto esto también, presidente, porque usted habrá visto que a partir de la confirmación de su condición de contagiado de coronavirus han surgido comunicadores, algunos dirigentes poniendo en duda la efectividad de la vacuna Sputnik V en particular y del proceso de vacunación en general. Más allá de que nosotros hemos tratado de difundir opiniones más calificadas al respecto, me parece que es importante su palabra en ese sentido. Yo ahí puedo decir lo que dicen mis médicos, que lo que me dicen es que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importante como para que yo en este momento
no la esté pasando del mismo modo que la pasan una persona de 62 años que se contagia y expresa, en los primeros días expresa su dolencia. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo me vacuné el 21 de enero y junto conmigo se vacunó Alejandro Colia, que era un subsecretario de salud. Y Alejandro al tercer día de vacunado cayó. Evidentemente él se vacunó ya contagiado, sin saberlo. Y Alejandro hasta el día de hoy está internado. Entonces, y la verdad es que yo tuve 3 líneas de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, hoy dormí como un lirón, la verdad se ha dicho, dormí bien. Y de hecho le pregunté recién al médico, pues estoy acá aislado en la casa de huéspedes, ¿no? Como loco malo, digo yo. No vienen ni los perros a verme, estoy acá solo. Y entonces le decía, a ver si puedo salir a caminar, si puedo hacer algo. Me dijo, si te sentís con fuerza, hacelo. Dice, ponete un barbijo y hacelo, pero no hay problema. Yo creo que si no fuera por la vacuna, evidentemente la estaría pasando muy mal, por lo que ellos me dicen, ¿no? Que es como ataca el virus a una persona de mi edad. Y siempre supimos que podía darse el caso de que los anticuerpos generados no fueran suficientes, pero lo que sí siempre se afirmó era que en esos casos la gravedad de la enfermedad decrecía mucho. Y ese parece ser el diagnóstico mío. Vamos a ver, tenemos que esperar un poco y también tenemos que esperar que se confirme el diagnóstico rápido, ¿no? Yo insisto en este punto, porque el PCR todavía no lo tengo. Sí, vamos a estar atentos al resultado ese, en definitiva, que va a ser lo que a todos nos va a dar ese último indicio. Exactamente. Y presidente, antes de avanzar sobre algunos temas que queremos aprovechar la oportunidad de hablar por primera vez en este programa con usted, cerrando un poco o avanzando un poco sobre la cuestión más general del proceso de vacunación en la Argentina, ¿qué horizonte ve usted a partir de los acuerdos alcanzados con distintos laboratorios? Esta idea de que, bueno, Pfizer hubiera sido la gran salvación y no lo es, y a partir del dato concreto del ritmo de llegada a la Argentina de vacunas, en particular la Sputnik V, la Sinopharm. ¿Cuál es, no quiero hablar de la luz al final del túnel, pero digo, ¿cuándo podemos entender que esa inmunidad de rebaño va a estar presente en la Argentina? Mi mayor preocupación es que cuanto antes podamos vacunar a los mayores de 60 años. Y estamos tratando de garantizarnos semanalmente una cantidad de vacunas suficientes como para ir acelerando poco a poco el ritmo de vacunación. Y yo siento que eso poco a poco se va moviendo y siento que vamos mejor que antes en un mundo donde el tema vacunas es un problema, porque ayer la Organización Mundial de la Salud, o el miércoles, sacó un comunicado quejándose por la lentitud de la llegada de vacunas a Europa estoy hablando, ¿eh? Entonces nosotros allí somos una suerte de país medio privilegiado que recibe semanalmente dosis de vacunas que se siguen dando, tratando de preservar a nuestros mayores adultos. Así que yo en ese sentido creo que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que entender que la pandemia todavía no ha terminado y que por lo tanto debemos cuidarnos, simplemente debemos cuidarnos. Tenemos que ser cuidadosos y entender que estamos frente a un virus realmente difícil, que además va mutando, va generando nuevas características en su capacidad de infección, y no podemos descuidarnos. Yo en esto hago mucho hincapié porque uno llama de algún modo confía en la sociedad y llama a la disciplina social, pero no le va bien, esto es la verdad, no, en muchos sectores no nos escuchan y el problema sigue existiendo. Presidente. Sigue existiendo. Y termino con una cosa, y para aquellos que hablan de la solución no hubiera sido Pfizer,
La verdad que a mí me hubiera encantado comprar la vacuna de Pfizer, pero Pfizer no nos la quiso vender, esta es la verdad, por exigencias contractuales que ponía. Ahora, los que se dieron a esas exigencias contractuales tampoco recibieron vacuna de Pfizer. O sea, Chile compró, no sé, si no me equivoco, 10 millones de dosis y le dieron 10.000, creo, una cosa así, muy poquito. Y eso se repite en muchos países de Europa y de América. Entonces, esta es una discusión inútil, porque el que no quiso vender la vacuna evidentemente fue Pfizer. Y no es que no nos la quiso vender a nosotros, terminó no vendiéndoselas a nadie. Y concentrando toda su producción en los Estados Unidos. Buen día, presidente. Gabriela Pepe lo saluda. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? Muy bien. Le quería preguntar, presidente, usted tenía prevista hoy una reunión con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para un poco evaluar cómo es la situación, qué va a pasar con las restricciones, si es que va a haber restricciones o no de circulación, en función de lo que todos estamos viendo, que es un aumento considerable de casos en los últimos días. ¿Qué imagina para los próximos días o qué es lo que tiene previsto el gobierno para los próximos días? ¿Va a haber restricciones? ¿Se va a reeditar esta serie de reuniones que tenía usted habitualmente con Rodríguez Larreta y con Kicillof? A ver, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo, una vez más, que estamos enfrentando un incremento de casos muy grande, a una velocidad de contagio mayor que en el primer momento, en el área metropolitana de Buenos Aires. Como yo soy de los que dice que la diferencia entre el ser humano y el animal es que el ser humano tiene el don de la experiencia, pues yo esta ya la viví. Y esto siempre fue así. Empieza en el área metropolitana y empieza a contaminar el resto del país. Entonces, lo que yo quisiera es que hagamos algo para frenar esto en el área metropolitana. Yo también sé que la gente, que la sociedad, en cualquier orden, ¿no? Jóvenes, hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, en cualquiera de esos personajes, tiene muchas dificultades para volver a soportar un encierro. Ahora, cuando uno mira el mundo, eso es lo que está ocurriendo. El mundo se clausura. El mundo vuelve a poner toque de queda. Hay 21 países con toque de queda en este momento. Y prácticamente toda Europa tiene, a partir de las 6 de la tarde, deja de funcionar. Y en muchos de esos lugares cerraron las clases. Yo viendo todo eso, lo que me parece oportuno es volver a hablar con Horacio, con Axel ya hablé, quería hablar con Horacio y quería que diseñemos algo juntos. La primera vez salió bien, digo, de algún modo nosotros logramos controlar el tema de las camas, el tema de la terapia intensiva y controlar el ritmo de contagios para que a nadie le falte la atención sanitaria. Bueno, estamos viendo una velocidad de incremento de los casos realmente preocupante y tenemos que volver a juntarnos para encarar el tema. Ahora lo voy a llamar a Horacio, debo confesar, no voy a mentirles, yo tengo una suerte de reloj biológico que a las 7:30 de la mañana me despierta. Y hoy me desperté 7:30 de la mañana y agarré el celular y cuando vi la cantidad de mensajes que había me dieron ganas de irme a seguir durmiendo. Y seguí durmiendo y me desperté 10:30 de la mañana, estaba terminando de desayunar ahora y ahora le iba a llamar a Horacio para hablar un rato con él. Pero usted, presidente, ¿piensa en algo similar a lo que estaba mencionando que sucede en Europa? ¿Toque de queda nocturno? Yo lo que quiero es que pensemos juntos. Lo que quiero es llamarlo a Horacio y pensar juntos, llamarlo a Axel y pensar juntos. Ellos conocen también en sus territorios y en sus pueblos, los pueblos que gobiernan, ellos conocen también un poco las condiciones de cada lugar. Entonces no es un tema que se pueda resolver así manu militari, es un tema que tenemos que conversar. Lo que sí creo es que tenemos que hacer algo, eso sí estoy convencido, porque los datos dan cuenta de que
está pasando algo y que lo que está pasando no es bueno. Así que vamos a ver, yo lo que, como siempre digo, mi único objetivo es preservar la salud de los argentinos. Es la única preocupación que realmente tengo. Y quiero que lo hablemos juntos y que juntos veamos cómo hacerlo. Presidente, ¿qué tal? Patricia Valli lo saluda. ¿Cómo te va, Patricia? Bueno, usted lo sabe muy bien, hay muchas presiones desde los sectores productivos, ¿no? Para que evitar justamente que si hay medidas pueda llegar a dañar la recuperación que se está viendo en la mayoría de los sectores. Siempre puso, ¿no?, el énfasis en salud, pero digo, esta vez cómo juega la economía, sabiendo que también el Estado no tiene el mismo margen fiscal que tuvo el año pasado, quizás con el IFE, con el ATP. Pero va a ver, Patricia, si nosotros necesitamos auxiliar a sectores, los vamos a auxiliar. Efectivamente nuestro margen es menor, pero lo vamos a auxiliar. ¿Puede volver a haber un IFE? Si fuera necesario, para mí lo primero es que la gente no padezca más. Ya bastante padecimiento tiene, que padezca lo menos posible. Nosotros, claro, estamos haciendo algunas suertes de ATP focalizados y de IFE focalizados, que no se llaman ni ATP ni IFE, pero de algún modo donde vemos problemas, vamos en auxilio del Estado con diferentes planes sobre esas empresas y sobre esa gente. Lo que te decía es que quiero ser sincero también, lo que uno observa es que los problemas de los contagios no se dan en las fábricas, no se dan en los lugares de trabajo. Los problemas de contagio se dan en el relajamiento social, en las reuniones sociales, en los encuentros sociales, y ahí está el problema. Nosotros tuvimos toda la agroindustria, toda la industria de laboratorios, todo el transporte, todo funcionó en el medio de la pandemia, tomaron los protocolos y no tuvimos problemas de contagios. Los problemas de contagios ocurren realmente cuando la gente se relaja y se junta. Ya ayer fue mi cumpleaños, y mi hijo, Fabiola, todos mis hermanos, no, pero juntémonos, y yo no quise hacerlo para evitar precisamente ese relajamiento. Todos naturalmente tendemos a eso. Por eso yo entiendo a todos. Lo que les pido a todos es que nos demos cuenta de dónde está el problema. El problema no está en las fábricas, Yo veo cómo funcionan las automotrices, los cuidados que tienen las automotrices son enormes, y ahí no está el problema. El problema está en la salida nocturna, en el encuentro con amigos, en la guitarreada en la casa de uno, en el asado que hace el domingo el otro. Ahí está el problema. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y le comento, presidente, que si se despertó a las 10:30 se perdió parte de la entrevista con Martín Soria, que tuvimos en el arranque de este programa, pero no se la voy a spoilear, pero le voy a decir que hablamos mucho sobre las visitas a la Quinta de Olivos, a la Casa de Gobierno de algunos jueces. En estas últimas horas hubo revelaciones respecto de el juez de casación Mariano Borinsky en 15 ocasiones visitando la Quinta Presidencial de Olivos. Quería saber, usted se ha referido en varias ocasiones a la cuestión judicial, pero ¿qué reflexión le merece a la luz de estas nuevas revelaciones? Miren, si no me equivoco, en marzo o abril del año 2018, yo ni pensaba ser candidato a nada. En esa época lo condenaron a Lula en Brasil. Por un caso vergonzoso, donde el juez Moro y los grupos de fiscales inventaron un caso para involucrarlo a Lula. Yo escribí en aquel momento un artículo que se llamaba Argen Lula. Contaba el caso Lula y mostraba la similitud de lo que pasaba en la Argentina en el sistema judicial argentino. Digo esto porque esto lo escribí, y aclaro que no era la primera nota,
porque venía desde el año 2017 hablando de esto. Yo lo escribí y advertí en esa nota, que publicó Infobae, si alguno quiere ir a buscarla, las similitudes entre lo que pasaba en el caso del juicio a Lula, con lo que ha pasado o con lo que pasaba en aquel momento en Argentina. De verdad es que yo no tengo ninguna duda que acá pasó algo que nunca había pasado en la Argentina, y es que el Poder Ejecutivo utilizó a la justicia para perseguir a sus opositores. De eso no tengo ninguna duda, pero no es que no tenía ninguna duda en abril o marzo, no me acuerdo cuándo fue, del 2018. No tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda que hubo muchos jueces que se prestaron a eso. No quiero hacer más nombres, porque la verdad lo que quisiera ahora, que así como pasó con Lula, está pasando ahora, y así como con Lula se encontraron los emails que se intercambiaban el juez Moro con los fiscales, donde el juez Moro lo apuraba a los fiscales que lo acusen para poder impedir que Lula sea candidato. Del mismo modo, en la Argentina ahora están apareciendo cosas como esta, y están apareciendo llamados telefónicos y cruces telefónicos, y empiezan a aparecer los emails donde convocaban a la mesa judicial que el expresidente ha reconocido que existía. Uh-huh. Entonces, yo lo que quisiera, francamente, es que más allá de los nombres, de si alguien vino o no vino, digo, pues yo también no voy a mentir, que un juez hable con un presidente tampoco es un delito. El delito es, o el problema es, que un presidente llame a un juez para decirle lo que tiene que hacer, o que el juez venga a rendirle cuentas al presidente de que ha hecho lo que el presidente le pidió. Eso sí es muy grave. Uh-huh. Ahora, en la institucionalidad uno puede hablar con un juez. A mí yo de lo que he visto, Martín ha seguido el caso mucho porque él fue uno de los primeros que se metió de lleno en el tema de la mesa judicial, pero yo lo que veo es que hay casos un poco más, hay casos muy llamativos, ¿no? El caso del juez Hornos yendo a la Casa de Gobierno a anunciar la medida que va a tomar al día siguiente, y al día siguiente la tapa de los diarios. Uh-huh. Eso sí me parece gravísimo. Y si ustedes hacen memoria, yo en campaña expliqué que había un circuito en la justicia penal, en un programa de Ernesto Tenenbaum y Mario O'Donnell, que se llamaba Corea del Centro. Expliqué que había un circuito en la justicia penal que empezaba en primera instancia en los fallos de Bonadío y de Ercolini, seguían en la segunda instancia en los fallos de Irurso y Gruglia, y terminaban en la tercera instancia en los fallos de Hornos y Gemniani. Y cuando uno revisa los casos, era un circuito perfectamente urdido, perfectamente cuidado. Entonces, cuando uno habla de esto que pasó, y cuando uno habla de la necesidad de corregir lo que pasa en la justicia, la verdad lo que yo quiero es que nunca más nadie use la justicia para perjudicar a otro. Uh-huh. Malamente, maliciosamente, que nadie use la justicia para perseguir a nadie que no deba ser perseguido porque ha violado la ley. Uh-huh. Eso es lo que quiero. La verdad es que nadie quiere más el Estado de Derecho que yo. Yo, el otro día en la última clase, no sé qué tema tocamos, estaba hablando de tipicidad. Y cuando uno habla de la tipicidad, es la necesidad de que la conducta por la que uno lo persiguen previamente haya sido calificada como delito. Uh-huh. Es una exigencia para que el delito ocurra. Y entonces yo les hablaba de que la tipicidad era una gran garantía, porque no nos pueden perseguir por cosas que no son consideradas delitos. Y les hablaba
decía, yo sigo creyendo en la necesidad de una justicia independiente, y aunque a veces a mí me dicen que soy un ingenuo y que soy un naif, la verdad es que los que estudiamos Derecho, estudiamos en términos academianos cómo debe ser el mundo del deber ser, cómo deben ser las cosas. Y yo no me conformo en el cómo son las cosas. Si las cosas son así, debo cambiarlas. Y debo hacer lo que debe ser. Y por eso yo no me resigno a decir, bueno, la verdad que para qué enseño Derecho si total después llegan y la influencia, el lobby, después de hacer decir a los jueces cualquier cosa. Yo no me resigno a eso. No me resigno a que eso siga ocurriendo. Presidente, estamos sobre el horario en las 7:50 de nuestro querido Carlos Ulanowski, por eso no quiero avanzar mucho más, pero sí queremos preguntarle para nosotros, para este programa, algo muy importante, que tiene que ver con las cifras que se han dado a conocer en los últimos días, que son realmente muy dramáticas, tanto de desempleo como de pobreza. A continuación las reveló el INDEC. La pregunta tiene que ver con algo que usted acaba de decir: no me puedo resignar a que sucedan determinadas cosas a pesar de que me digan que son inevitables. Y uno percibe que en otras ocasiones en la Argentina ha habido severas crisis de las cuales el rebote dio como resultado un crecimiento fuerte de la economía. ¿Qué está pasando en esta etapa en la Argentina en que, después de la crisis que deja el macrismo y que produce la pandemia, por ejemplo, no se está creando el empleo que se necesita para que la gente salga de esa situación de la pobreza, o que incluso sucede que aquellos que tienen trabajo no pueden salir de la pobreza? Ahí hay diferentes temas como para tener en cuenta. Primero, la economía está reaccionando mucho más que bien, y se están creando empleos a un ritmo realmente llamativo, ¿no? El otro día me decía Caló, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, que él tiene hoy 15.000 afiliados más que los que tenía en diciembre del 2019. No, en diciembre del 2020, en diciembre del 2019. Hay claramente una recuperación de la economía, hay claramente una recuperación del empleo. También es cierto que durante los años del macrismo se promovió mucho se flexibilizó mucho el tema laboral a través del mecanismo del monotributo, y el monotributo realmente se terminó convirtiendo en un sistema de trabajo informal, de trabajo no registrado. Sí. Y eso creció mucho. Macri decía no hay más desempleo, y computaba a los monotributistas como gente empleada. Pero la realidad es que los monotributistas no la están pasando bien, muchos de ellos. Nosotros tenemos un ritmo de crecimiento de la economía muy fuerte, y tenemos una recuperación del empleo muy fuerte, fundamentalmente en diciembre del último año, y a partir de allí en adelante el ritmo de crecimiento del empleo formal es muy fuerte. Y también la economía está creciendo a un ritmo sostenido. Lo que es verdad es que eso no llega a la gente rápidamente. Es como que tarda en llegar a la gente. Y el esfuerzo nuestro es que eso llegue lo antes posible a los sectores más postergados. Esa es una gran preocupación que tenemos. En eso tampoco puedo dejar de lado la preocupación que tenemos con el tema de la inflación. Es cierto que la inflación hemos logrado finalmente que el Fondo Monetario entienda que la inflación no tiene una sola causa, que son múltiples las causas que la determinan. Algo que parecía imposible lograr que dijera el Fondo Monetario. Pero la verdad es que hay una cuestión multicausal en la inflación, y la inflación la verdad es que le genera un gran problema a los que viven de un sueldo o a los que tienen pocos ingresos. Y nosotros ahí tenemos que dar una lucha muy frontal, porque hay un problema inflacionario en el mundo entero. El mundo entero está sufriendo una inflación en los alimentos, producto de que la pandemia demanda alimentos, y los alimentos ha crecido la demanda, y ya de algún modo los alimentos empiezan a escasear. Pero lo que nos pasa a nosotros es que nosotros estamos aumentando la exportación de alimentos, los precios internacionales crecieron mucho, y los que producen esos alimentos quieren
que los argentinos paguemos los precios internacionales. Y esa es la disputa que tenemos hoy en día. Lo tenemos que despedir, presidente, pero simplemente como cierre, el gobierno tiene resortes para atender esta situación. Eso es lo que estuvimos hablando el día martes, no, el día miércoles, martes o miércoles, ya ni me acuerdo, que ya fue, Sí. Con Culfas y con Basterra y con Pablo Español. ¿Va a haber medidas? Digo, Estamos trabajando en eso, sí, por supuesto. No, yo lo que digo es, yo puedo entender todo lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que se rían de los argentinos. Y lo que no puedo entender es que no se den cuenta que ellos ganan, pero no tienen por qué cobrarle a los argentinos un kilo de carne lo que la paga en Francia o en China. No puedo entender eso, porque no hay ningún argumento que lo justifique. hablo por mí y creo que por muchos del otro lado esperamos con mucha ansia esas medidas sobre todo para que se cristalicen en la mesa de los argentinos. Presidente, le agradecemos muchísimo y le pedimos disculpas también a Carlos Ulanowski por haber tomado estos minutos de su programa, pero queremos, por supuesto, desearle una muy pronta recuperación y agradecerle nuevamente por este tiempo con nosotros aquí en Toma y Daca. Gracias, Mariano, gracias a todos ustedes. Un abrazo grande también a Carlos Ulanowski, que es alguien a quien admiro mucho y que ha escrito uno de los más maravillosos libros sobre la radio. Y bueno, y les agradezco mucho. Gracias por la preocupación. Que se mejore pronto, presidente. Gracias por este tiempo. Gracias, un abrazo. Así nos despedimos de Toma y Daca, pidiéndole las grandes disculpas al más grande de todos, que es Carlos Ulanowski.